Saludos amigos, la bendición de Dios esté con todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros en Pura Vida con Cristo. Hoy nos hemos venido a 5 esquinas de Tibás para verificar precisamente el poder de nuestro Señor Jesucristo. Nos acompaña Willy Arias Molina, a quien le damos la bienvenida. Y Willy, muchas gracias por abrirle la puerta a Cristo para testificar de su poder. Saludos. Gracias y gracias por venir a mi hogar. Bueno, les comento que yo, el gran milagro que Dios ha hecho en mi vida ha sido que yo a mis 24 años, con un hogar y 2 hijos, ¿verdad? 2 hijos bebés, yo estudiaba. Un día de esos que salí de la universidad y me dirigía para la casa, pues venía con mucha ilusión para venir a ver a mis 2 hijos, pero las circunstancias y las cosas sucedieron cuando yo venía caminando desde el puente 5 esquinas para mi casa, que vivo como a 500 metros del puente 5 esquinas. Entonces en ese trayecto yo venía caminando y traía una valijita ahí donde llevaba mis cuadernos, mis lápices. Venía a la universidad, como les comento. Entonces una pareja me detiene y un hombre con un revólver me solicita todas mis pertenencias y yo se las entrego, pero él insiste en dispararme y me da un disparo a nivel de casi que del corazón, y desde ese momento yo caigo a la calle y comienzo a solicitar ayuda a todos los carros que iban pasando. Bueno, de hecho pararon varios carros y de ahí me levantaron un pick-up. Me acuerdo muy bien que era un pick-up. Solicité que me echaran en el cajón, me echaron en el cajón y me llevaron al hospital a emergencias y el carrito, bueno, yo llegué al hospital a emergencias. ¿A cuál hospital, Willy? Al Hospital México. Yo llegué al Hospital México. Ahí cuando llegué... Ahí también tuvo problemas, usted me contaba. Sí, ahí yo llegué y en emergencias me tuvieron en observación 2 horas, y mientras estaba en esa observación yo desangraba, ¿verdad? No había médico, bueno, sí, usted llegó y no había médico. No estaba el médico que firmaba el internamiento, la operación, el cirujano que daba el permiso que me metiera en la sala de cirugía para hacerme las operaciones de exploración. Resulta que en 2 horas ahí prácticamente me desangré todo, y cuando me metieron a sala de cirugías ya iba demasiado débil. Ya una persona sin sangre ya prácticamente no le podían poner la anestesia necesaria para dormirlo, sino que me durmieron por encimita. De hecho, en media operación yo me despierto y me veo abierto y pego ese grito, y cuando yo sentí fue que me pusieron una cámara en la cara de anestesia, y después de ahí cuando yo me desperté en un salón donde había muchos pacientes, pero en un círculo, un semicírculo, y en el centro estaban las enfermeras vigilándonos. Y cuando yo despierto, lo que yo me encuentro es una serie de hombres de blanco, ¿verdad? Y sonrío, y los médicos me dicen, qué dicha que se despertó sonriendo, ¿verdad? Pues yo me desperté sonriendo porque... A pesar de todo, usted despierta sonriendo, Willy. Sonriendo porque Dios me estaba dando otra vez otra oportunidad. Es la vida, es sentir la vida, ahí donde yo sentí la vida es un don, la vida es un regalo. La vida la hubiera perdido en esa sala de cirugía, y sin embargo Dios no quiso. Dios quiso regalarme otra oportunidad, y ahí donde Dios comienza a darme el primer milagro, que es despertarme. Pero hay que contarle a nuestros amigos que, bueno, Dios le da una oportunidad de vida, pero una de las secuelas con las que Willy logra salir del hospital es precisamente que queda parapléjico. Willy, ¿cómo reacciona usted ante esa noticia? ¿Y cómo lo asume también todo el entorno, toda la familia que estaba alrededor suyo? Sí, yo en el momento que ya comienzo a recuperarme, y
encuentro que no puedo mover las piernas, ¿verdad? No puedo, mi cuerpo quedó inerte prácticamente de la cintura para abajo, y entonces me encuentro con una bolsita, ¿verdad? Donde era la colostomía, y luego tengo muchos dolores de piernas, ¿verdad? Son como shock eléctricos, nunca había experimentado un dolor tan grande. Luego me encuentro que no podía orinar, estaba con sonda, pero yo lo asumí como si fuera algo muy pasajero, algo que iba a pasar en un par de semanas y que ¿qué le dio, volver a la normalidad. ¿Qué le dio eso, William? Usted queda parapléjico, pero dice que piensa que va a ser temporal. Bueno, ¿qué decían los médicos? Si era tan temporal o si era un acontecimiento que la ciencia decía que usted iba a permanecer por siempre así. Bueno, yo comencé a inquietarme, a preguntar mucho, ¿cuándo voy a caminar? ¿Cuándo me voy a levantar? ¿Cuándo voy a hacer? Y cuando de repente comenzaron a mandarme un médico que era un psicólogo, y ya las cosas, yo comencé a olfatear de que las cosas no iban a regresar a ser lo mismo que venía haciendo. Entonces me comencé a preocupar, me comencé a, no sé... ¿Perdió la fe en ese momento, güey? La fe no la perdí, gracias a Dios, nunca mi papá y mi mamá nos inculcaron muy bien la fe, pero sí sentí miedo. ¿No se enojó con Dios en algún momento? No, nunca me enojé con Dios. Sí llegó el momento en que yo supliqué piedad y compasión de mí al Señor, sí lo hice. Una vez salí de la casa, estaba lloviendo y volví a ver hacia el cielo y pegué un par de gritos pidiendo piedad y compasión de mí. Pero antes de eso, Bernie, antes de ese momento, yo cuando salgo, durante un año voy a permanecer en el hospital, ahí tratando de rehabilitarme, dándome masajes. Estuve 3 meses encerrado en un cuarto, totalmente solo. Estuvieron llegando sacerdotes a darme los santos óleos unas 3 veces más o menos. Llamaron a mis familiares un par de veces para indicarles que yo ya iba a fallecer y entonces que vinieran a despedirse. Pues la misericordia de Dios y los planes de Dios son diferentes a los de los hombres, y entonces las cosas comienzan a suceder de repente. Resulta que en ese año, después de ese año, me reincorporo, por así decirlo, a mi hogar, a mi casa, con mi esposa, con mis 2 hijos, y resulta que en un lapso corto, tal vez de un año, sucedió que se muere mi hijo menor, teniendo 1 año. Mi esposa estaba muy joven, yo también, y no teníamos en el centro a Jesús, ¿verdad? Como debíamos de haberlo tenido. Y entonces mi matrimonio se quiebra y yo regreso a la casa con mi mamá, y en ese momento yo le llamo el punto cero de todo ser humano. ¿Cuál es el punto cero? El punto donde usted no sabe qué hacer. Como estar en neutro. Estar en neutro es como agarrar un carro en neutro y usted meterle el gas y usted ve que el carro no avanza. Así es exactamente lo que yo llamo el punto cero en la vida. Bueno, entonces ahí donde actúa el Señor, porque después de ahí yo comienzo a rehabilitarme, a tener un poquito más de fuerza en las piernas, y el Señor comienza a regalarme fuerza en las piernas, y yo me movilizaba en una bicicleta de 3 llantas, y se me ocurre que en algún momento yo podría reincorporarme de nuevo a un nuevo trabajo. Willy, pero perdón, me comentaba usted incluso que usted llegó y experimentó una sensación de cambio en su cuerpo al ser tocado por Cristo, y que es ahí, precisamente en ese momento, donde usted empieza a sentir una mejoría en su estado de salud. En el momento en que
yo imploro al Señor, esas manos de nuestro Señor en mis piernas se sienten, ¿verdad? Y de ahí en adelante mis piernas comienzan a reaccionar. Me acuerdo una vez que estaba en el hospital y les digo a los doctores, miren lo que les voy a hacer. Yo como gran maravilla, ¿verdad? Entonces agarro y me recuesto a la cama, me levanto y me pongo de pie y me quedo de pie. Y todos se me quedaron viendo y todos se quedaron viendo. Pues este paciente es un paciente de cama. Iba para un colchón de agua. Eso fue lo que le dijeron a mi mamá. Y resulta que no, que estaba ahí de pie porque el Señor ya había comenzado a actuar en mí. Y la verdad es que muy contento, muy emocionado de ver ese primer paso que estaba dando yo. Claro, cuando me... esa emoción que yo tuve de verme de pie delante de los doctores comenzó a germinar en mí, en mi corazón, ese espíritu de lucha. Y es cuando comencé a decidir en qué momento yo iba a trabajar, reincorporarme a mi trabajo, en qué momento iba a reincorporarme a mis estudios y iba a reincorporarme de nuevo a una sociedad donde yo no servía prácticamente. Era volver a vivir. Era volver, pero ¿cómo volver a vivir si mis piernas no me funcionan? Si no me puedo levantar de una cama, si no puedo ir a buscar trabajo, ¿cómo iba a ser? ¿En qué mente humana hubiera pensado en que yo iba a conseguir un trabajo? Y un trabajo... Bueno, hoy tiene trabajo. Hoy, gracias a Dios, yo tengo un trabajo, me contrataron como gerente financiero, pero quiero comentarles que durante un lapso yo estudié, comencé casi que a rastras, llegué a estudiar y sacar un bachillerato en contaduría pública, y ese bachillerato me sirvió para superarme. Llegué a ser un contador general, llegué a ser un gerente financiero y por último llegué a trabajar con mercados internacionales, y lo más en compra y venta de acciones. Sí, y lo más importante, llegó a ser un siervo y un varón del Señor que hoy tiene ese aliento de vida para transmitir. Willy además da charlas, da testimonio como este que estamos brindando hoy en Pura Vida con Cristo. Es un renacer y es hermoso, Willy, sentir la presencia de Dios en nuestras vidas y de lo que es capaz Él de hacer cuando restituye toda nuestra vida. Claro. Después les quiero comentar lo más importante, ¿verdad? Eso fue como un periodo de lucha, pero a mis 50 años, yo tengo 53, voy para los 54 ya ahora en abril. A mis 50 años yo decido dar catequesis. Entonces, bueno, el Señor me llama a dar catequesis y voy a dar catequesis de niños en un barrio donde no había catequista, y entonces, como las diosidencias, no había un catequista y se necesitaba un catequista, y yo deseaba ser catequista y todo se unió y yo terminé siendo catequista en niños ahí. Pero la cuestión es que el mundo me tenía envuelto y yo quería seguir en el mundo, en las maravillas del mundo y las cosas que ofrece el mundo. Pero resulta, Bernie, hay un punto muy importante, que es que cuando yo decido devolverme otra vez y dejar la catequesis de niño tirada, yo preparaba mi catequesis siempre y le prendía unas velitas electrónicas a la Virgen y me ponía a trabajar en mi catequesis.
hubo un día en que yo trabajando en mi catequesis me quedé dormido. Yo ya tenía pensado en dejar todo tirado. Yo me quedé dormido y me desperté de repente y fue como que si a usted lo tiraran en una piscina de pie a cabeza, mojado, pero mojado totalmente. Bueno, yo no le tomé importancia a eso. Al día siguiente voy a mi trabajo y le hago el comentario a mi jefe: mira, eso puede ser alguna enfermedad, no sé, digo yo. Claro, una reacción. Una reacción. Cuando veo a mi jefe que se encorva y comienza a llorar, me dice: salga de mi oficina porque sobre usted lloró la Virgen. Y me quedo yo viéndolo con aquella mirada de asombro. Y dice: no, pero no creía eso. Yo no creía eso. No, papá, bueno, voy a irme y regresé a los 10 minutos y le dije: ¿qué? ¿Ya se siente bien? Me dice: sí, ya me siento bien. Y en eso que estamos hablando, recibí una llamada y eran las hermanas de la Virgen de la Esperanza. La Virgen de la Esperanza. Y nada, que necesitaban una ayuda y no sé qué. Perfecto, todo. Cuando yo regreso a la casa, porque yo viví solo un tiempo, entonces, cuando yo regreso a la casa, recibo en mi celular una foto de la Virgen de la Esperanza. Y la Virgen de la Esperanza es una virgen que está llorando. Y ya está el Señor llamándome, la Virgen está conmigo, pidiéndome que no. Era confirmación. Era una confirmación de que yo no debía dejar botadas las cosas de Dios, porque Dios tenía un proyecto en mí. Y así fue. Me aboqué hacia todas las cosas de Dios y Dios ha gobernado en mi vida desde entonces y Él ha puesto las pautas. Bueno, así es. Ya ustedes han visto y han escuchado cómo este hombre del Señor se ha abierto su corazón a Cristo y Cristo le ha honrado y actuado en su vida y en la vida de su familia. Así es que hoy Willy está pura vida con Cristo, su familia también, y ha sido un varón que ha testificado del poder de Cristo. Así es que Willy, muchas gracias por habernos recibido y por compartir este testimonio para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y para bien de todas las almas. Muchas gracias, de verdad. Gracias a usted, Bernie. Bueno, muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros y nos vemos la próxima ocasión con más de Pura Vida con Cristo. Pura Vida con Cristo.